Bien, tengan buenas noches los hermanos que nos están acompañando. Tengan un feliz sábado. Gracias a Dios, después de una semana nos podemos volver a reunir para estudiar la palabra de Dios y a poder profundizar en lo que son las cuestiones bíblicas y sobre todo con todo lo que está pasando en el mundo y teniendo en cuenta lo que pasa en Medio Oriente. Vamos a hacer silencio, reverencia para poder escuchar el tema. Hoy nos toca ver la clase número 61 de Daniel 11. Clase número 61, el error de la interpretación simbolicista y espiritualista de Daniel 11, cuarta parte. Repito, gracias. Clase número 61, el error de la interpretación simbolicista y espiritualista de Daniel 11, cuarta parte. Como estamos en un recinto chico nomás, ahí nomás donde estamos, vamos a inclinar el rostro para hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos acá para poder estudiar tu palabra. Te pedimos por favor que perdones nuestros pecados y que bendigas a los miles de hermanos que nos van a escuchar, ya sea en directo o en diferido. Ayúdanos a entender las profecías y por favor danos el Espíritu Santo. Te lo pedimos todo en el santo nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, gracias a Dios estamos reunidos un sábado más y hoy nos toca ver la clase número 61, el error de la interpretación simbolicista y espiritualista de Daniel 11, cuarta parte. Queridos hermanos, realmente yo estoy asombrado al ver cómo gente sincera, gente maravillosa, gente que realmente es muy sincera, a veces le cuesta convencerse de la literalidad de la profecía de Daniel 11. Pero la profecía de Daniel 11, hermanos, es un resumen de toda la historia hasta el tiempo del fin, donde no hay símbolos, pero sí hay expresiones, ¿sí? No hay símbolos, pero hay expresiones que nosotros tenemos que identificar. Para mí la profecía de Daniel 11 es una de las profecías más extraordinarias de la Biblia, como lo vamos a ver en esta noche, y ojalá que puedan tomar nota de los razonamientos y del fundamento bíblico y del espíritu de profecía que vamos a dar. Le mandamos muchos saludos a los hermanos del grupo Elayon y también a los otros hermanos que no asisten a este grupo, pero que están participando en estas clases y en los diferentes foros defendiendo la postura de Daniel 11. Queridos hermanos, es impresionante lo que la Biblia tiene para decir acerca de Medio Oriente y eso que hemos frenado con el tema de Medio Oriente porque realmente no podemos continuar con Medio Oriente, sino que tenemos que detenernos al método interpretativo para poder entender qué tipo de método interpretativo tenemos para analizar la profecía de Daniel 11. Hay muchos hermanos que ya están comenzando a aceptar la profecía de Daniel 11 con su literalidad. Realmente es literal. Esta profecía es literal y realmente, hermanos, es literal. Entonces, queridos hermanos, yo por ahí me asombro al ver cómo hermanos que han seguido una tradición de interpretación se sorprenden cuando ya no pueden seguir defendiendo la postura simbolicista de Daniel 11 porque chocan en un montón de cosas. Tiene muchos problemas teológicos el seguir con la interpretación simbolicista. Hay muchos problemas teológicos para los hermanos que quieren tener la interpretación simbolicista. Entonces, hermanos, yo me he sentido muy asombrado con eso y en esta noche yo creo que vamos a aprender muchas cosas. Pero mucha gente dice, no, pero lo ha escrito el doctor fulano de tal, y al haberlo escrito el doctor fulano de tal, tiene que ser así. Y yo te voy a decir algo, hermanos. Es muy difícil discutirle a un doctor en medicina o a un doctor en abogacía. A un abogado o a un médico tú no le vas a discutir porque tienes que tragarte todas las bibliotecas que ellos se han tragado, han estudiado, han devorado en todos los años en que estaban estudiando en la universidad. Yo no puedo discutir con un abogado de leyes y con un médico de medicina, porque tengo que estudiar todo. Pero con un doctor en teología sí se puede. Es muy distinto, ¿saben por qué?
Porque hasta un niño tiene acceso a la Biblia. Un niño no puede entender las leyes de la abogacía ni la ciencia de la medicina, pero sí puede entender la Biblia. Y hasta los niños pueden predicar con la potencia del Espíritu de Dios, hasta los niños pueden debatir con el Espíritu de Dios y defender la verdad bíblica. Por lo tanto, yo creo que discutirle a un abogado o a un médico es difícil porque hay que estudiar de 5 a 10 años en la universidad. Pero discutir y debatir con un doctor en teología es lo más fácil que puede haber, porque tanto el doctor como el laico común tienen acceso a las Sagradas Escrituras por medio del Espíritu de Dios. Entonces muchas personas, al haber seguido las tradiciones de otros y de otros y de otros, que ya interpretaron así diciendo que el rey del norte es el papado, hermanos, se han equivocado. Hermanos, el rey del norte es Estados Unidos, como ya nos hemos cansado de probar en todas las clases anteriores, a través de diversos razonamientos y fundamentos bíblicos y del espíritu de profecía. Realmente nos hemos cansado, hermanos, de probarlo. Nos hemos cansado de mostrarlo. Pero hay mucha gente que está siendo engañada porque sigue tradiciones. Y el problema es que así venga un laico, un maestro de escuela sabática, un pastor o un doctor en teología que ha seguido una tradición escrita, porque se ha seguido una tradición escrita, a veces pierden el debate porque no pueden responder a muchas cosas, así sea doctor en teología, y eso es lo que muchos hermanos no pueden entender. No importa que lo escriba un doctor en teología, la Biblia, hermanos, es patrimonio de todos, ¿sí? Y la interpretación de las Escrituras no es privativa de los doctores en teología. ¿Se entendió o no se entendió? O sea que hacen mal en decir, pero mira lo que ha dicho tal doctor, pero mira lo que ha dicho tal doctor en teología, pero mira lo que ha dicho este otro licenciado en teología. Hermanos, la interpretación bíblica no es privativa de los doctores en teología, a pesar de que valoramos la teología, porque a mí me gusta la teología. Sin embargo, no es privativa de los líderes eclesiásticos, sino de cualquiera que con oración le pide al Espíritu Santo que le revele las Escrituras. Entonces, no hagamos, hermanos, como hace la Iglesia Católica, que hace primar interpretaciones de teólogos de ellos porque lo dicen los teólogos sin mostrar ningún fundamento bíblico. Lo que importa acá, hermanos, es el escrito está, el conocer el texto, el contexto y la comparación de texto con texto guiada por el Espíritu de Dios en una interpretación correcta. Hoy nos toca ver la clase número 61, el error de la interpretación simbolicista y espiritualista de Daniel 11, cuarta parte. Queridos hermanos, ¿qué van a hacer con todo el fundamento que yo he presentado, en donde el espíritu de profecía y la bibliografía de nuestra iglesia muestra que nosotros tenemos el método de interpretación historicista? Porque tenemos el método de interpretación historicista. Pero más allá de eso, hermanos, tomamos los textos literales en el sentido obvio del texto. ¿Se acuerdan la clase pasada? Hay que tomar el sentido obvio del texto. Cuando hay símbolos, reconocemos que es un símbolo y hay que interpretarlo. Cuando no hay símbolos y hay una expresión, identificamos qué significa esa expresión y la aplicamos dentro de la historia profética. Sin embargo, hay mucha gente que dice que lo que pasa en Daniel 11, versículo 40 al 45, habla de guerras espirituales. Y no habla de guerras espirituales como muchos estudiosos en el mundo lo están viendo claramente. No son guerras espirituales, son guerras literales. No son guerras espirituales, son guerras literales. Entonces, queridos hermanos, ¿a qué quiero llegar con esto? No existe en los últimos versículos de Daniel 11 guerra espiritual. Existe guerra bélica literal. No son guerras espirituales, sino que son guerras totalmente literales. Entonces ahí viene el gran problema de muchos hermanos que no se han acostumbrado a estudiar las Escrituras. ¿Y cuál es el problema, hermanos?
que el conflicto terrible que hay en Medio Oriente, si tú le preguntas a cualquier persona y le dices, ¿qué está pasando allá en Medio Oriente? Ellos dicen, no sabemos. O te dicen, bueno, son conflictos bélicos. Cuando una persona medianamente inteligente se da cuenta que lo que pasa en Medio Oriente no es un simple conflicto bélico, sino un terrible conflicto con potencias nucleares, especialmente en la tierra deseable, Israel, todos los países árabes que la rodean, hermanos, están rodeando a una nación con potencia nuclear que quiere hacer la guerra y que realmente está dispuesto a atacar al mundo árabe. Y el mundo árabe está dispuesto a atacarlo a Israel e Israel al mundo árabe. A ver, le pido por favor a la doctora María José, no sé qué están escribiendo acá. Rapidito, por favor, así vemos qué es lo que... No sé si es una pregunta. Sergio pide que repitas el número de la clase y el título. Bien. La clase número 61, que se llama El error de la interpretación simbolicista y espiritualista de Daniel 11, cuarta parte. Retomando la conferencia de esta noche, queda claro el tema. Uno le dice, mirá, y apunta a Medio Oriente. Y uno lo mira fijamente y le dice, ¿qué es eso? Y nadie sabe nada. Y dice, no, eso no es nada, no significa nada, no sabemos, no tiene importancia, es un problema bélico más, conflictos políticos de por ahí, pero nada más. Cuando la Biblia habla claramente de lo que iba a pasar en Medio Oriente, hermanos. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta que todo Daniel capítulo 11 y el capítulo 12, hermanos, es una descripción literal hasta la historia del fin de esta tierra. Hasta la segunda venida de Cristo, específicamente hasta la séptima plaga. Hasta la séptima plaga, que es cuando será libertado tu pueblo, que son los que se hallaren escritos en el libro. ¿Se entiende, hermanos? Por lo tanto, es triste ver cuando uno mira hacia Medio Oriente y tú le preguntas, ¿y tan terrible problema que hay en Medio Oriente? ¿Qué significa eso? Nada. ¿Dice la Biblia algo con respecto a eso? No, no dice nada. ¿Cómo puede ser que no signifique nada y que la Biblia no diga nada? En la Biblia hay profecías sobre la iglesia verdadera, hay profecías sobre la iglesia falsa, hay profecías sobre las naciones y hay profecías sobre el Israel literal. Y después un montón de otras profecías, como ustedes ya saben, pero básicamente 4. La iglesia verdadera, la iglesia falsa que combate con la iglesia verdadera, profecías sobre las naciones y profecías sobre Israel. Y después están todas las otras demás profecías, la segunda venida de Cristo, las plagas, las calamidades, el descenso del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. El milenio, por ejemplo, la tercera venida de Cristo, la eternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente hay 4 profecías y la gente no está entendiendo que hay diferentes tipos de profecías. Y ellos no creen que China está en la profecía, pero en su fuero interno saben muy bien que sí está. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué parece que yo hablo en chino. O sea, voy a explicar. China está en la profecía, pero yo no hablo en chino. Pero yo me he cansado de repetir, hermanos, que hay diferentes tipos de profecías en la Escritura. No todo tiene que ver con el Papa, pero no les entra en la cabeza porque sus ojos están cerrados para no oír, para no ver. Sus oídos están cerrados para no oír y sus ojos para no ver. Hay diferentes tipos de profecías, diferentes estilos proféticos de escribir y diferentes estilos de profecías, hermanos. No todo tiene que ver con el Papa. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que entender en esta noche es cómo nos vamos metiendo en el estudio de esta noche para que ustedes queden afirmados, tremendamente afirmados en lo que es el método interpretativo correcto de Daniel capítulo 11. Por ejemplo, vamos a Proverbios capítulo 29, versículo 18.
en Proverbios capítulo 29, versículo 18, y yo espero que en esta noche, hermanos, logre cerrar el círculo una clase más para aquellos que son estudiosos y están tomando nota del fundamento bíblico, del espíritu de profecía y del razonamiento correspondiente que tiene que ver con este método de interpretación. Así puedan dar mejor los estudios bíblicos y explicar correctamente a la gente las profecías bíblicas. En Proverbios capítulo 29, versículo 18, dice algo sumamente interesante. Sin profecía el pueblo se desenfrena, o se disipa, o será disipado. Sin profecía el pueblo será disipado, mas el que guarda la ley, bienaventurado él. No se puede guardar bien los 10 mandamientos si no estás ubicado correctamente en la historia profética, viviendo en el tiempo del fin. Y no hablemos de las iglesias de la Edad Media, que se escondían en catacumbas porque a ellos no se les había dado toda la luz. Estamos hablando del pueblo que vive en el tiempo del fin, que tiene toda la luz y todas las profecías y que está viendo las señales de la venida de Cristo. Ojo con eso. Los que viven para el tiempo del fin dentro del periodo de la Odisea no van a poder guardar bien la ley si no entienden las profecías. Porque sin profecía dice que la iglesia, el pueblo de Dios, será disipado. Entra en la disipación, entra en la disolución, porque no entiende lo que pasa a su alrededor. Si no estudia profecía, si no le es revelado profecía, no sabe en qué punto de la historia profética está parado. Porque hay mucha gente que anda mal espiritualmente. Sobre todo, hermanos, yo tengo mucha relación con los jóvenes. Veo jóvenes que fornican, que se ponen de novio en yugo desigual, que se apartan, que van a bailar, que viven en concubinato, que viven en sexo, que viven en pasiones, que viven en drogas. ¿Saben por qué? Porque no entienden que Cristo viene, porque nunca nadie les ha mostrado. Lo único que hacen es decirle el cuentito, ya falta poco para que venga Jesús. Cuando la Biblia en realidad te muestra que antes de que venga Jesús hay señales de la segunda venida de Cristo. Una cosa es la segunda venida de Cristo y otra cosa son las señales de la venida de Cristo. Entonces, como los jóvenes no saben en qué punto de la historia profética están parados, no tienen temor de Dios porque no saben las señales que se están cumpliendo alrededor. Y yo te voy a decir la verdad, el pueblo es disipado cuando no tiene profecías en las cuales él pueda reconocer lo que está pasando a su alrededor. Porque hay jóvenes que andan mal, que toman, que fuman, que bailan, que se portan mal, y porque se disipa. Ahí está. Sin profecía el pueblo será disipado, mas el que guarda la ley, bienaventurado él. Entonces, ¿qué hay que hacer para que el pueblo no se disipe y no entre en disolución y no tenga una vida disoluta? Tiene que estudiar profecías, porque cuando el pueblo de Dios va corriendo paso a paso con las profecías y va avanzando con las profecías, va creciendo en la gracia de Cristo y guarda bien la ley. Pero es triste ver, ¿no?, cuando tú preguntas semejante acontecimiento en Medio Oriente y te dicen, no, la Biblia no dice nada con respecto a eso. La Biblia no dice nada con respecto a Medio Oriente. Y no, tampoco importa. Dice, eso que pasa en Medio Oriente no importa. Y creen que todas las profecías tienen que ver con el Papa. Y no saben, hermanos, que el rey del norte es Estados Unidos, la segunda bestia de Apocalipsis 13, que es la que viene a meterse en Medio Oriente. O sea que ellos están negando la potencia de la bestia de Apocalipsis 13. Están negando la potencia de la segunda bestia de Apocalipsis 13, que por un lado exaltará al papado y por otro lado vendrá a Medio Oriente. Y que es la última nación, digamos, que está descrita en la Biblia. Y que es la última nación que está descrita en la Biblia como una superpotencia. Ahora bien, viniendo a Palestina,
desde Palestina, ¿cuál es la nación más poderosa que está al norte de Palestina y que sea una amenaza para Estados Unidos cuando venga a Israel? Al norte, dije, Rusia. Si tú subes directo de Israel para arriba, ¿saben con quién das? Con Moscú, la capital de Rusia. Qué casualidad, ¿no? Y desde Palestina hacia el oriente, ¿cuál es la potencia más poderosa que pueda haber, que pueda ser un problema para Estados Unidos cuando vaya a la tierra deseable? Sí. China. Entonces, hermanos, se necesita lógica teológica porque ahí ya está explicado literalmente todo. Entonces tenemos que saber entender correctamente bien. Por lo tanto, qué triste que es ver, hermanos, cuando uno pregunta, ¿y qué es lo que está pasando en Medio Oriente? No es nada, no importa, no tiene importancia, no importa lo que pase, y la Biblia no dice nada. ¿Nada? ¿Será que no dice nada o será que ellos no tienen discernimiento para entender lo que dice la palabra de Dios? Nosotros estamos viendo, hermanos, el método interpretativo de Daniel 11 y hoy vamos a contestar algunas preguntas que nuestros críticos decían en diferentes foros y también por Facebook y por todos lados, ¿sí? Antes que nada, hermanos, vamos a ir a Mensajes Selectos, tomo 3. Mensajes Selectos, tomo 3, página 479 y 480. Mensajes Selectos, tomo 3, página 479 y 480. Y ahí dice lo siguiente, y prestemos atención. Dice así: los últimos libros del Antiguo Testamento, qué casualidad, ¿no? Yo pensaba que era solamente el libro de Daniel. ¿Qué no dicen que solamente el libro de Daniel para entender Daniel 11? Los últimos libros del Antiguo Testamento nos muestran obreros que fueron tomados de entre los trabajadores del campo. Otros eran hombres de gran capacidad y extenso conocimiento, pero el Señor les dio visiones y mensajes. Estos hombres del Antiguo Testamento hablaron de cosas que ocurrían en sus días. Y Daniel, Isaías y Ezequiel no solamente hablaron de cosas que concernían a ellos y que entonces eran verdad presente, sino que su visión alcanzó al futuro a lo que debía ocurrir en estos últimos días. ¿Cómo? Estos hombres del Antiguo Testamento hablaron de cosas que ocurrían en sus días. Y Daniel, Isaías, en Daniel 11 está Estados Unidos, en Isaías está la destrucción de Siria, por ejemplo, en Ezequiel está la restauración del pueblo de Israel. Daniel, Isaías y Ezequiel no solamente hablaron de cosas que concernían a ellos y que entonces eran verdad presente, sino que su visión alcanzó al futuro a lo que debía ocurrir en los últimos días. Vuelvo a repetir, sino que su visión alcanzó al futuro a lo que debía ocurrir en estos últimos días. Cuando ustedes lean Daniel, Ezequiel, Isaías, no solamente escribió para lo que era su tiempo y lo que era verdad presente para su tiempo, sino que escribió visiones que alcanzaban al futuro a lo que debía ocurrir en estos últimos días. Por lo tanto, si yo me baso en Mensajes Selectos, tomo 3, página 479 y 480, dice que los profetas del Antiguo Testamento, sobre todo los profetas menores, que son los últimos libros del Antiguo Testamento, hablan de cosas que tienen que ver para el futuro y que tienen que ver para con el tiempo del fin. Por eso es que muchos hermanos, cuando leen Ezequiel, no lo pueden entender,
Cuando leen Amós, no lo pueden entender. Cuando leen Oseas, no lo pueden entender. Cuando leen las profecías de Miqueas para el tiempo del fin, no lo pueden entender. Por ejemplo, en el libro de Isaías hay profecías sobre Duma, sobre Arabia, sobre muchas profecías raras, sobre Damasco, que ellos no saben a lo que significa y no las pueden entender porque tienen cerrados sus ojos para no ver y sus oídos para oír. Hay un montón de profecías de Duma, de Damasco, de Siria, de Elam, de Duma, de Arabia, y ellos no entienden a qué significa eso. Porque no han estudiado todas las profecías y porque no saben que hay diferentes tipos de profecías. Y vuelvo a repetir, hay profecías sobre la iglesia verdadera, profecías sobre la iglesia falsa contraria, profecías sobre las naciones y profecías sobre el Israel literal. Israel fue sacado de su nación, fue sacado en la diáspora y no existió más. Y de pronto ahora abrimos los ojos y vemos Israel completito en su tierra, completito como nación, con sus sinagogas, como nación, como pueblo, como raza, como religión. ¿Y quién me explica eso que están de nuevo ahí como si siempre hubiesen estado, aunque después de un tiempo no existieron? ¿Quién me explica eso? Ah, no sabemos, es una casualidad que ha vuelto Israel ahí. ¿Casualidad? Hermanos, a veces somos tan tontos que Dios tiene que darnos y darnos fuerte y dejarnos confundidos, enlazados y presos en el error, hasta que aprendemos a estudiar correctamente texto con texto y comparación de texto con texto. La palabra de Jehová les era mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, y así les será hasta que vayan y sean quebrantados, enlazados y presos, y así quedan. Vos le presentás comparando texto con texto y texto con texto y texto con texto y texto con texto, y llega un momento en que ellos se dan cuenta que lo único que están teniendo es un flasheo. No pueden fundamentar, quedan enlazados y presos. El que no estudia comparando texto con texto, hermanos, está enlazado y preso. Y cuando estudia comparando texto con texto, también queda enlazado y preso en el error y tiene que darse cuenta de cuál es la correcta interpretación. Cuando a mí me presentan la correcta interpretación, yo quedo enlazado y preso porque me doy cuenta que mi interpretación antigua no era la correcta, sino que ahora paso a tener la correcta. Entonces así nos llega la palabra de Dios y quedamos enlazados y presos. ¿Se va entendiendo, hermanos? Todas las profecías tenemos que estudiar, sobre todo las profecías de los últimos libros de la Biblia, desde Ezequiel para atrás, desde Ezequiel hasta el Nuevo Testamento. Todos esos libros raros, esas profecías raras, que nadie las interpreta y que nadie se juega para estudiarlas e interpretarlas, son las que están allí. Y hay muchos adventistas en diferentes partes del mundo que ya se están dando cuenta porque no comen vidrio y se dan cuenta que todo concuerda y todo encaja, a diferencia del común flasheo de esas interpretaciones proféticas que dicen que todo es espiritual, que hay luchas espirituales y que solamente hay luchas espirituales allí. No sé si me explico. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto, queridos hermanos? Continuando con el tema que estamos viendo nosotros acá en esta noche, hermanos, se nos van abriendo los ojos acerca de que hay que estudiar todas las profecías de la Biblia. Nuestro método de interpretación tiene que ser texto, contexto y comparación de texto con texto, y yo no sé por qué la gente no le hace caso a las directrices que Dios nos ha dejado en la Biblia y en el espíritu de profecía. Pero ahora viene otra cita impresionante en Profetas y Reyes que la doctora Gómez me compartió y que la quiero yo compartir con ustedes a su vez,
Profetas y Reyes, página 224 y 225, hermanos. Y yo aquí, miren, yo la subrayé, ¿no? Porque es tremenda esta cita. Yo la subrayé y la voy a compartir con ustedes. En Profetas y Reyes, tapa flexible, hermanos, tapa flexible, en la página 224 y 225, en la tapa dura sería página 366 y 367. Repito, tapa dura es página 366 y 367. Pero en tapa flexible sería 224 y 225. Queridos hermanos, dice lo siguiente. Esto es impresionante, hermanos. Ustedes pueden leer toda la página 224, yo voy a leer un poco nomás porque no quiero leer todo, es mucho lo que hay para leer, hermanos. Es mucho todo lo que hay para leer. Y ahora noten lo que dice la hermana Huay, pero hay gente que no ve, no discierne, tiene cerrados los ojos para ver y cerrados los oídos para oír. Y dice así, en la historia de las naciones, ¿cómo? ¿Cómo? En la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios, ¿pero qué estudiamos en la palabra de Dios? La historia de las naciones, no del papado, no del papa. ¿Qué no entienden? ¿Qué no les entra, hermanos, en su cabecita lo que está diciendo acá claramente? En la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. ¿Se entendió o no se entendió? Hermano, los cumplimientos ¿son simbólicos o literales? Literales, hermanos. En la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Daniel 11 es una profecía divina. Y cuando vemos el cumplimiento, vamos a ver un cumplimiento literal, no un cumplimiento simbolicista, no un cumplimiento espiritualista, no guerra espiritual, sino guerra literal, guerra bélica, guerra real, hermanos. En la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios, ¿y qué es la palabra de Dios? Daniel y Apocalipsis, por ejemplo, porque la palabra de Dios es toda la Biblia. Pero en este caso estamos hablando de Daniel y de Apocalipsis. El libro de Daniel es palabra de Dios y el libro de Apocalipsis también es palabra de Dios. Y ahora noten lo que yo estoy diciendo. En la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede ver el cumplimiento literal de la profecía divina. Y después sigue diciendo, ¿no? Ustedes pueden leer toda la cita, yo salté un poco, pero dice así en la página 225. Porque hay gente que dice, ¿de qué nos sirve saber lo que pasa con las naciones? ¿De qué nos sirve ver la historia de las naciones? ¿Para qué nos sirve saber la filosofía de la historia? ¿Para qué tenemos que entender el tema de las naciones? ¿Qué nos importa lo que pase en Medio Oriente? ¿Qué nos importa lo que pase con la nación de Israel? ¿Qué nos importa lo que pase política y geopolíticamente entre las naciones? ¿De qué nos sirve eso a nosotros? Dicen algunos. Nosotros solamente nos importa lo que haga la Iglesia Adventista y lo que haga el papado, dice, nada más. Pero las naciones no nos importan. Pero ahora noten lo que dice acá. Comprender estas cosas, comprender que la justicia engrandece a la nación y que con justicia será afirmado el trono y que éste se sustenta con clemencia, reconocer el desarrollo de estos principios en la manifestación del poder
de aquel que quita reyes y pone reyes es comprender la filosofía de la historia. O sea que Dios nos llama también a comprender la filosofía de la historia y no solamente lo que hace el Papa. Y nosotros comprendemos la filosofía de la historia en lo que tiene que ver con la profecía de las naciones para entender cómo Dios pone reyes y cómo Dios quita reyes. Y por qué pone algunos reyes y por qué quita algunos reyes. Comprender estas cosas, comprender que la justicia engrandece a la nación, que con justicia será afirmado el trono y que éste se sustenta con clemencia. Reconocer el desarrollo de estos principios en la manifestación del poder de aquel que quita reyes y pone reyes es comprender la filosofía de la historia. Esto se presenta claramente tan solo en la palabra de Dios. Queridos hermanos, esto se presenta claramente tan solo en la palabra de Dios. En ella se revela la fuerza tanto de las naciones como de los individuos. No se halla en las oportunidades, vuelvo a leer. Esto se presenta claramente tan solo en la palabra de Dios. En ella se revela que la fuerza tanto de las naciones como de los individuos no se halla en las oportunidades o los recursos que parecen hacerlos invencibles. No se halla en su jactanciosa grandeza, sino que se mide por la fidelidad con que cumplen el propósito de Dios. O sea que hay que comprender el tema de las naciones. O sea que estudiando el tema de las naciones en la palabra de Dios, podemos entender la verdadera filosofía de la historia, ¿sí? Y si nosotros pensamos entonces que todo llega hasta Roma, quiere decir que hoy estamos en la nada. ¿Qué pasa con las naciones actuales? Claro, hay gente que dice, no, la profecía solamente llega todo hasta el papado y ahí termina. No, hermanos, llega hasta Estados Unidos. Llega hasta el último poder que es Estados Unidos. Y Estados Unidos es el que va a exaltar al caído y debilucho papado. El papado puede tener toda la influencia que quiera, pero hoy, ¿qué fecha es hoy? ¿Qué número es hoy? 16 de marzo. Hasta hoy, 16 de marzo, el papado no puede hacer nada. Estamos 16 de marzo del año 2012 y el papado no ha hecho nada. Pero está influenciando, pero no logra hacer nada hasta que la potencia más poderosa del mundo, que son los Estados Unidos de Norteamérica, la segunda bestia de Apocalipsis 13, dé el ok para exaltarlo al papado. Porque hasta que Estados Unidos no mande a los moradores de la tierra que hagan imagen de la primera bestia que tenía la herida de muerte y vivió, no va a pasar nada. No todo llega al papado, hermanos. Llega hasta Estados Unidos. Llega hasta el último poder, que son los Estados Unidos de Norteamérica, la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13. Y tiene que existir como último poder, porque como último poder es el que va a llevar a cabo los propósitos de Satanás. Ahora noten, esto se presenta claramente tan solo en la palabra de Dios. En ella se revela que la fuerza tanto de las naciones como de los individuos no se halla en las oportunidades o los recursos que parecen hacerlos invencibles. No se halla en su jactanciosa grandeza. Se mide por la fidelidad con que cumplen el propósito de Dios. Y Estados Unidos tiene que cumplir los designios de Dios hasta cuando dé la ley dominical. Una vez que dé la ley dominical, ya ha cumplido el propósito de Dios y caerá. Por eso es que dice, cuando nuestra nación dicte el decreto dominical, sus pecados habrán llegado hasta el cielo y vendrá su ruina. Dice así el espíritu de profecía. Una vez que cumple el propósito de Dios, vendrá la ruina de Estados Unidos,
que está claramente especificada en Apocalipsis capítulo 18 y que después lo vamos a estudiar en otro momento si Dios quiere y lo permite. Cumplimiento literal. La profecía divina tiene un cumplimiento literal, no tiene un cumplimiento simbolicista, no tiene un cumplimiento espiritualista. Lo dice clarito, hermanos, Profetas y Reyes, página 224 y 225. ¿Se está entendiendo, hermanos? Entonces, hay gente que no hace correspondencia entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Cuando el libro de Daniel se junta con el libro de Apocalipsis, esos dos libros te llevan a toda la Biblia. Y ahí vas a encontrar la explicación de todo lo que es Daniel 11. Ahí encontramos, hermanos, todo lo que tiene que ver con Daniel 11. Otra cita que me compartió acá la doctora Gómez está en la página 245 y 246. Vamos a ver. La página 245 y 246 dice algo interesante, hermanos. Profetas y Reyes, página 245 y 246. Y todo es explicando sobre Daniel y sobre lo que le pasaba en la vida de Daniel y la experiencia profética que él tenía. En Profetas y Reyes, tapa flexible, página 245 y 246, y para los que tienen tapa dura, sería página 401 a la 403. La tapa dura es página 401 a la 403. Y hermanos, esto me deja terriblemente asombrado lo que yo estoy por mostrarles ahora a ustedes acerca de la correspondencia perfecta que hay de todo el libro de Daniel con todo el libro del Apocalipsis. Y aquí viene una cita tremenda, hermanos. A medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, y ahí nomás ¿qué pasa? Ya nos sitúa en el tiempo del fin o no. Ya nos está situando en el tiempo del fin, queridos hermanos. Noten lo que dice el espíritu de profecía. A medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial. ¿Pero qué no llegaban hasta el papado, hermanos? Y ya van a ver a lo que quiero referirme yo. A medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, dice, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. Ahora noten, con ellas, o sea, con las profecías del libro de Daniel, con ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento. ¿Cuál es? El Apocalipsis. Aquí está el error de los hermanos simbolicistas que tienen el círculo vicioso del libro de Daniel. ¿Sabían que los hermanos simbolicistas tienen el círculo vicioso del libro de Daniel? ¿Qué es el círculo vicioso del libro de Daniel? Creer que todo empieza y termina en el libro de Daniel y que todo nace y muere en el libro de Daniel. Y no, tú para comprender el libro de Daniel tienes que ir al Apocalipsis. Y cuando vayas al Apocalipsis y compares Daniel con Apocalipsis, esos dos libros te llevan por todas las profecías de la Biblia. Por eso es que la hermana Huay, y aquí es donde fallan los hermanos, y ya van a ver cómo voy a terminar la conferencia de esta noche, y ojalá que se pueda entender bien, ya van a ver. Hay hermanos que no entienden esto, dice, con ellas, o sea, con las profecías del libro de Daniel, deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento. Ahora bien, Satanás ha inducido a muchos a creer que Satanás ha inducido a muchos a creer, noten que es una obra satánica,
¿Cuál es la obra satánica del diablo? Noten, Satanás ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y de Juan el Revelador no pueden comprenderse. ¿Cómo? Satanás ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y de Juan el Revelador no pueden comprenderse. Pero se ha prometido claramente que una bendición especial acompañará el estudio de esas profecías. Los entendidos comprenderán, fue dicho acerca de las visiones de Daniel, cuyo sello iba a ser quitado en los últimos días, y acerca de la revelación que Cristo dio a su siervo Juan para guiar al pueblo de Dios a través de los siglos, se prometió: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Pero muchos hermanos tienen el círculo vicioso del libro de Daniel y empiezan y terminan allí y nacen y mueren en el libro de Daniel y nunca van a entender las cosas del libro de Daniel. Porque para entender las profecías del libro de Daniel hay que ir al Apocalipsis y a su vez a todas las otras profecías de los otros profetas de la Biblia. Después de que en la página 245 de Profetas y Reyes, tapa flexible, me dice que hay que vincular el libro de Daniel con el libro de Apocalipsis, después de que dice que hay que vincular esos dos libros proféticos, noten lo que ahora dice la sierva de Dios. Del nacimiento y de la caída de las naciones. Ustedes saben que la última nación, ¿cuál es? Estados Unidos de Norteamérica. ¿Nació Estados Unidos de Norteamérica? Sí. En el año 1776, aproximadamente. Aproximadamente en el año 1776. ¿Y caerá Estados Unidos? Sí, cuando llegue hasta su fin y no tendrá quien le ayude, también caerá. Ahí se muestra el nacimiento y la caída de Estados Unidos. En Apocalipsis 3, hermanos, se muestra su nacimiento y su obra final. En Daniel capítulo 11 se muestra su desarrollo bélico, su acción bélica y su caída final. Cuando llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ahora noten, del nacimiento y de la caída de las naciones, según resaltan en los libros de Daniel y Apocalipsis. ¿Cómo? O sea que en Apocalipsis también hay nacimiento y caída de naciones. O sea que hay naciones tanto en Daniel como en Apocalipsis. Hay nacimiento y caída de naciones en el libro de Daniel y hay nacimiento y caída de naciones en el libro de Apocalipsis. ¿Y cuáles son dos potencias que se la comen, se la tragan y se la pasan por alto los hermanos simbolicistas? ¿Qué dos naciones pasan por alto? Francia y Estados Unidos. Y ya enseguidita hablo de eso, ya terminando la conferencia estoy hablando de eso para que los hermanos puedan tomar nota y puedan, hermanos, entender todo lo que hemos dado en esta noche. Y dice así: del nacimiento y de la caída de las naciones, según resaltan en los libros de Daniel y el Apocalipsis, necesitamos aprender cuán vana es la gloria y la pompa mundanal. Entonces hay hermanos que dicen: ¿para qué tenemos que saber el tema de las naciones? ¿Para qué hay que saber la profecía de las naciones? ¿De qué nos sirve saber lo que pasa entre las naciones? ¿De qué nos sirve saber lo que le pasa a Estados Unidos como nación? ¿De qué nos sirve saber lo que le pasa a Israel como nación? ¿De qué nos sirve saber lo que le pasa a las naciones árabes? ¿De qué nos sirve saber lo que pasa en Medio Oriente? Bueno, aquí te lo explica la hermana White. Y no tenemos que ser ignorantes en el conocimiento de la filosofía de la historia. Y noten, del nacimiento y de la caída de las naciones, dice, según se resaltan en los libros de Daniel y el Apocalipsis, necesitamos aprender cuán vana es la gloria y la pompa mundanal.
Babilonia, con todo su poder y magnificencia, cuyo parangón nuestro mundo no ha vuelto a contemplar, un poder y una magnificencia que la gente de aquel tiempo creía estables y duraderos, se desvaneció y cuán completamente. Pereció como la flor de la hierba. Así perecieron el reino medo-persa y los imperios de Grecia y de Roma. Y nombra Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y dice que así nacieron y cayeron. Punto aparte. Y ahora dice otra cosa. Y así también perece todo lo que no está fundado en Dios. ¿Qué otras naciones no se fundaron en Dios y permanecieron en Dios? Francia y Estados Unidos. Y así parece todo lo que está, así perece todo lo que no está fundado en Dios. Solo puede perpetuar lo que se vincula con su propósito y expresa su carácter. Sus principios son lo único firme que conoce nuestro mundo. Pero noten que Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma están en algunos párrafos del libro de Daniel, pero faltan las otras naciones que están en Apocalipsis y que están en el capítulo 11 de Daniel, que ya te las paso a mencionar. Y ahora dice en la página 246 de Profetas y Reyes lo siguiente: un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en la historia de las naciones y en la revelación de las cosas venideras nos ayudará a estimar en su verdadero valor las cosas que se ven y las que no se ven, y a comprender cuál es el verdadero objeto de la vida. Había hermanos que decían: ¿de qué nos sirve saber el tema de las naciones? ¿De qué nos sirve saber lo que pasa en Medio Oriente con esas naciones? Y aquí dice: un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en la historia de las naciones y en la revelación de las cosas venideras nos ayudará a estimar en su verdadero valor las cosas que se ven de las que no se ven, y a comprender cuál es el verdadero objeto de la vida. Considerando así las cosas de este tiempo a la luz de la eternidad, podremos, como Daniel y sus compañeros, vivir por lo que es verdadero, noble y perdurable. Y al aprender en esta vida a reconocer los principios del reino de nuestro Señor y Salvador, el reino bienaventurado que ha de durar para siempre, podemos ser preparados para entrar con Él a poseerlo cuando venga. Ahí está para los que dicen: ¿para qué tenemos que saber la historia de las naciones y el cumplimiento profético de las naciones? Te dice todo, y dice que hay que comprender la historia de las naciones, el propósito de las naciones, la profecía de las naciones, la filosofía de la historia de las naciones, todo sobre las naciones. Por eso, hermanos, realmente es impresionante para mí en la conferencia de esta noche haber dejado bien en claro que es importante conocer la historia de las naciones y que el cumplimiento de la profecía divina es literal, tanto las de Daniel como las de Apocalipsis. Ahora, ¿qué pasa con la de Daniel 11? ¿Es una profecía divina o no? ¿Y su cumplimiento es simbólico o literal? Literal. Se cansa de decir: Profetas y Reyes, página 224 y 225, tapa flexible, dice que el cumplimiento de la profecía divina es literal, hermanos. Es realmente literal. Para los hermanos que quieran profundizar, tienen suficiente evidencia para ir a sus casas y profundizar todo lo que tiene que ver con esto. Yendo a la parte final, hermanos, de la conferencia de esta noche, nosotros hemos dejado bien en claro que tiene que haber una correspondencia perfecta en los libros de Daniel y Apocalipsis, que es lo que quiero terminar esta conferencia desarrollando este punto que en las otras clases anteriores no lo pude desarrollar. Y es la correspondencia perfecta entre el libro de Daniel y Apocalipsis, donde por fin hemos podido hablar de esa correspondencia en toda esta conferencia que hemos dado en esta noche. Correspondencia entre el libro de Daniel y de Apocalipsis. Y aquí viene un razonamiento, hermanos.
Yo te hago una pregunta. Todas las naciones que aparecen en todo el libro del Apocalipsis, ¿será que aparecen también en todo el libro de Daniel? Ojo, no estoy hablando de los capítulos, estoy hablando del libro. Todas las naciones y potencias que aparecen en el libro de Apocalipsis, ¿aparecen en el libro de Daniel? Sí, y tienen que aparecer porque hay una correspondencia perfecta. Todas las naciones que aparecen en el libro de Daniel tienen que aparecer sí o sí en el libro de Apocalipsis. Y todas las naciones que aparecen en el libro de Apocalipsis tienen que aparecer también en el libro de Daniel, si no caemos en un círculo vicioso del libro de Daniel o en un círculo vicioso del libro de Apocalipsis. Pero círculo virtuoso se da solamente cuando los dos libros se encajan y se forma un círculo perfecto. Ahí hay círculo virtuoso, pero lo otro es círculo vicioso. Por eso, hermanos, queda bien claro que todas las naciones que aparecen en Apocalipsis tienen que aparecer en Daniel, y todas las naciones que aparecen en Daniel tienen que aparecer en el Apocalipsis. Ahora, no anoten esto porque no quiero que anoten esto, porque yo voy a hablar rápido, no quiero que lo anoten. Yo te voy a mencionar, hermanos, las naciones que aparecen en Apocalipsis. Babilonia aparece en Apocalipsis 13:2. Medo-Persia aparece en Apocalipsis 13:2. Grecia también se la menciona en Apocalipsis 13:2. Roma pagana se la menciona en Apocalipsis 13:2 y en Apocalipsis 8 como la Roma occidental que es atacada por los bárbaros. Los musulmanes aparecen en Apocalipsis capítulo 9. La Roma papal aparece en Apocalipsis capítulo 13, capítulo 17 y capítulo 19. Francia aparece en Apocalipsis capítulo 11 y Estados Unidos aparece en Apocalipsis capítulo 13 como la segunda bestia, en Apocalipsis 17 como parte de Babilonia la Grande, en Apocalipsis 18 como su destrucción, en Apocalipsis 19 como el falso profeta y en Apocalipsis 20 como el falso profeta también. Noten, hermanos, no, eso no, eso es una pregunta filosófica. Y ya después vamos a explicar por qué es una pregunta filosófica. Vuelvo a repetir, en el libro de Apocalipsis, Babilonia está en Apocalipsis 13:2, Medo-Persia está en Apocalipsis 13:2, Grecia está en Apocalipsis 13:2, Roma pagana en Apocalipsis 13:2 como el dragón y en Apocalipsis 8 como la Roma occidental que recibe el ataque de los bárbaros. Los musulmanes están en Apocalipsis capítulo 9. La Roma papal está en Apocalipsis capítulo 13 como la primera bestia, en Apocalipsis 17 como parte de Babilonia la Grande y en Apocalipsis 19 también como la condenación de esa Roma papal, como esa grande ramera. Francia está en Apocalipsis capítulo 11 como la bestia que sube del abismo. Y Estados Unidos está en Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20. Todas esas naciones están en Apocalipsis. Ahora, ¿quieres que te muestre la correspondencia con Daniel? Babilonia aparece en Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, básicamente, ¿no? Básicamente, hermanos, Babilonia aparece en Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Medo-Persia aparece en Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8. Grecia aparece en Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 11. La Roma pagana, el papado, aparece en Daniel capítulo 2, en Daniel capítulo 7, la Roma pagana, hermanos. La Roma pagana aparece en Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9 y Daniel capítulo 11. Los musulmanes aparecen en Daniel capítulo 11 y eso lo muestra William Shea cuando el catolicismo iba a hacer la guerra contra las cruzadas. O sea que los musulmanes aparecen
en Daniel capítulo 11, y es muy bueno lo que escribe William Shea, en Daniel capítulo 11, en el tema de las cruzadas, y también en Daniel capítulo 8. O sea que los musulmanes aparecen en Daniel 11 y en Daniel 8. La Roma papal aparece en Daniel capítulo 7, en Daniel capítulo 8, una partecita también en el capítulo 11 y también en el capítulo 12 como una partecita chiquitita. Francia aparece en Daniel capítulo 11 y en Daniel capítulo 12. Francia aparece en Daniel capítulo 11 en los versículos 31 al 39. Y aparece en el capítulo 12 como el periodo de los 1290 años del dominio de los francos, que va desde el año 508 con la conversión de Clodoveo hasta el año 1798 cuando le da la herida mortal al papado. O sea que Francia aparece en Daniel 11, 31 al 39 y en Daniel 12 como periodo profético. Y Estados Unidos aparece en Daniel 11 en los versículos 40 al 45 como el rey del norte. Por lo tanto, hermanos, escuchen, hermanos, por lo tanto, si en el libro de Apocalipsis aparece Babilonia en Apocalipsis 13.2, Medo-Persia en Apocalipsis 13.2, Grecia en Apocalipsis 13.2, Roma pagana en Apocalipsis 13.2 y Apocalipsis 8, los musulmanes en Apocalipsis capítulo 9, la Roma papal en Apocalipsis capítulo 13, capítulo 17, capítulo 19, si aparece Francia en el Apocalipsis capítulo 11 y Estados Unidos en Apocalipsis capítulo 13, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19 y capítulo 20, ¿por qué no van a aparecer en Daniel? También aparecen en Daniel. Babilonia en Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9, Medo-Persia en Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Grecia en Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, Roma pagana en Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9 y Daniel 11. Los musulmanes en Daniel 11 y en Daniel 8 también. Roma papal en Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11 y Daniel 12. Francia en Daniel 11 y en Daniel 12. Qué casualidad que también aparece. Ustedes no saben porque nunca han estudiado esos capítulos, pero ahí aparece. Y Estados Unidos en Daniel 11 como el último poder. Así como en Apocalipsis 13, Estados Unidos es el último poder, en Daniel 11 también es el último poder, y hay perfecta correspondencia entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. ¿Qué somos chiquitos que nos van a engañar a nosotros? Si alguien quiere engañarnos a nosotros con otra postura, se va a tener que esforzar mucho, hermanos. Se va a tener que esforzar mucho. Y cuidado, no, yo ahora no he desarrollado porque alguien diría, pero ¿a dónde está eso que no vemos? Ah, ese es otro tema, yo no tengo la culpa que no estudien. Y William Shea tiene una muy buena postura sobre Daniel 8 y Daniel 11, hasta esos versículos. A pesar de que él se equivoca cuando llega al rey del norte y dice que es el papa o el papado, en realidad él mucho no se juega por eso, pero en los otros versículos anteriores hace una excelente exposición. Entonces hay una perfecta correspondencia entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Todas las naciones que aparecen en Apocalipsis también tienen que aparecer en Daniel. Y todas las naciones que aparecen en todo el libro de Daniel, tienen que aparecer también en todo el libro del Apocalipsis. Pero yo no tengo la culpa, hermanos, de que uno no entienda Apocalipsis 11. Por ejemplo, hay gente que no entiende que Francia aparece en Apocalipsis 11 y que es la bestia que sube del abismo. No entienden. Y se la comen esa bestia y se la pasan por alto, entonces pierden la correspondencia y nunca van a poder entender los versículos 31 al 39 de Daniel 11. Y hay gente que se come la segunda bestia de Apocalipsis 13, que es Estados Unidos. Entonces yo le pregunto, ¿vos creés que hay correspondencia entre el libro de Daniel y Apocalipsis? Sí, dicen ellos de palabra. Sí. Bueno, ¿y en qué parte de Daniel está Francia y Estados Unidos? Porque en Apocalipsis está. ¿A dónde está en Daniel? ¿Que no hay que vincularlos? ¿Que no se explican el uno al otro? Hay una perfecta secuencia, hermanos. Y nosotros como estudiosos de la Biblia, creemos que todas las naciones que están en todo el libro de Apocalipsis
Son las mismas naciones que están en todo el libro de Daniel. ¿Se va entendiendo, queridos hermanos? Entonces tenemos una postura correcta acerca de Daniel capítulo 11. Hermanos queridos, y yo todavía no he tenido tiempo, pero cómo me gustaría enseñar el Apocalipsis capítulo por capítulo, pero no va a haber tiempo, como para que tengan un paneo general de cada capítulo del Apocalipsis. Ya vamos a ver si estudiamos capítulo por capítulo algún día, pero yo, hermanos, yo me guío por lo que dice la hermana Huay. Perfecta correspondencia entre el libro de Daniel y Apocalipsis. Yo te acabo de demostrar a través de una tabla comparativa, hermanos, aquí está la tabla comparativa, que lo que está en el libro de Apocalipsis está en el libro de Daniel, y que lo que está en el libro de Daniel está en el libro de Apocalipsis, con sus respectivos capítulos. Entonces, hermanos, en esta noche hemos podido ver cómo hay correspondencia entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Ustedes, por ejemplo, nunca se han puesto a leer Apocalipsis 8 y 9. ¿Saben lo que significa Apocalipsis 8 y 9? Un ataque, hermanos, a la Roma. Un ataque a la Roma, hermanos, occidental, y otra a la Roma oriental. Y ahí aparecen los bárbaros y los musulmanes. Pero hay gente que nunca ha estudiado eso y dice, ¿a dónde están los musulmanes en la profecía? ¡Qué pregunta, hermano! Y ahí a esos símbolos hay que interpretarlo literalmente y hay que llevarlo a la literalidad, hermano, y significan cosas literales. Entonces, hermanos, habiendo dejado en claro en esta noche la perfecta correspondencia que hay entre el libro de Daniel y Apocalipsis, yo quiero terminar esta conferencia con lo que dice Eventos de los Últimos Días, página 12. En Eventos de los Últimos Días, por eso es que estas clases se hacen un poquito largas, pero no importa porque sirven para que los hermanos tomen nota. En Eventos de los Últimos Días, página 12, hablando del 11º capítulo de Daniel, hay una cita extraordinaria que los hermanos, por no abrir su corazón al Espíritu Santo, quedan ciegos. Y uno le dice, si uno le dice, lee ahora esta profecía, él dirá, no puedo porque está sellado. Si tú le das al que sabe leer, él dirá, no la puedo leer porque está sellada. Y si tú le das al que no sabe leer, dirá, no la puedo leer porque no sé leer. Como dice Isaías capítulo 29. ¿Saben por qué? Porque son formalistas. Porque de este pueblo de labios me honra, pero su corazón en realidad está lejos de mí. Y lo dice clarito Isaías capítulo 29. Por eso noten lo que estoy a punto de mostrarles. Esto es impresionante, hermanos. En Eventos de los Últimos Días, página 12, dice así: el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. El mundo está agitado, el mundo entero está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Pero tú le das esta cita a un hermano común y corriente de la iglesia adventista y le das al que sabe leer y él dirá, no puedo leer esta cita porque está sellada. Y si le das al que no sabe leer dirá, no puedo porque no sé leer. Pero te está diciendo esta cita que Daniel 11 tiene que ver con el espíritu de guerra que hay en el mundo y no con el Papa. Y dice clarito, no es con el Papa. Daniel 11 tiene que ver, hermanos, con el espíritu de guerra que agita al mundo, cuyo foco y cuyo centro es Medio Oriente. Porque ¿sabían ustedes, hermanos, que Israel es la parte central de toda la tierra? ¿Sabían eso? Y lo dice la Biblia, hermanos. Pero eso te lo voy a mostrar la próxima clase. Dice que Israel es la zona central de toda la tierra.
Pero hay gente que no sabe, no tiene idea de estas cosas, hermanos. Entonces, dice clarito, el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra literal, no guerra espiritual. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. ¿Y por qué la hermana White dice casi han alcanzado su cumplimiento final? Porque los versículos 40 al 45 todavía no se habían cumplido, estaban para el futuro y tenían que ver con guerra literal, con el espíritu de guerra literal que agita al mundo literal en todo el planeta literal. Pero yo reniego, hermanos, porque con la conferencia que hemos dado esta noche hemos dejado en claro la perfecta correspondencia que hay entre el libro de Daniel y entre el libro de Apocalipsis. Pero yo no tengo la culpa, hermanos, de que hay gente que no entienda bien Apocalipsis 13, que no entienda bien Apocalipsis 11, que no entienda bien Daniel 11 y que no entienda bien Daniel capítulo 12. De manera que, hermanos, hay que estudiar todas las profecías de la Biblia y hay diferentes tipos de profecías. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer referido a este tema? Entonces, hermanos, dejamos en claro acá lo que hemos estudiado y que Dios nos ayude a ver cómo se estudia correctamente la Biblia y cómo se compara correctamente los textos y cómo se compara correctamente fundamento con fundamento para llegar a un pleno conocimiento sistemático y teológico de lo que es la verdad. ¿Qué les parece, queridos hermanos? Y para terminar, ahí nomás donde estamos, hacemos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te pido por favor, Señor, que perdones nuestros pecados y te agradecemos por una clase más dada, Señor. Quédate con nosotros, ayúdanos a trabajar bien en la parte informática para que podamos compartir por internet este material con todos los hermanos. Danos concentración, atención, cuidado y prudencia y danos mayor capacidad misionera para trabajar. Y bendice a todos los hermanos que nos están apoyando y colaborando en este ministerio con sus dones. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el santo nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y también te pido especialmente, Señor, por las personas que nos están viendo ahora en este momento, personas muy queridas nuestras, que realmente tú las bendigas. Te lo pedimos todo en el santo nombre de Jesús. Amén.